Entonces, es claro que esta lectura que acabamos de leer del siervo de Yahvé nos está diciendo, voy a darle un poquito de luz, nos está diciendo que este Jesús va a imponer su verdad de una manera distinta a la que muchos habían pensado. Y si nosotros volvemos otra vez a la lectura de el profeta Isaías, en el cuarto canto al siervo de Yahvé, en el capítulo 52, el versículo 13 al 15, después arranca el 53, el capítulo 53 digo, vamos a ver qué dice. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado en sobremanera. De mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán la boca a los reyes, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Está hablando 1000 años antes, ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿Quién fue revelado? ¿Quién fue el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz, en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, ni le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Está hablando de que Jesús creció en la normalidad de cualquier ser humano. Despreciado y marginado, hombre doliente y enfermizo como de taparse el rostro por no verle, despreciado, un don nadie, y de hecho, dice el profeta Isaías, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos como azotado, herido y humillado por Dios. Nosotros pensamos eso, que él había sido herido, humillado y azotado por Dios. Mas no fue por eso, fue por nuestras culpas y por nuestras faltas. El siervo de Yahvé, en el cuarto canto, el profeta Isaías hace un análisis teológico tan grande, de lo que realmente le pasa a Jesús en ese momento. Él está cargando con todas las faltas, con todas las culpas, con todos los pecados de todos los hombres, del primero que existió en la historia hasta el último que exista. Jesús está cargando con todo eso en ese momento. Soportó, dice, el castigo que nos regenera, y por sus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados. Dice, andábamos todos errantes, todos perdidos. Errantes quiere decir perdidos. Cuando una persona está errante, va caminando como que no sabe para dónde va, no sabe encontrar la luz, no sabe encontrar el camino. Andábamos todos como ovejas errantes, perdidas, y él los reunió a todos. Y Dios, dice, descargó sobre él todas nuestras culpas, nuestros pecados, y soportó el castigo que nos trae la paz. Cuando fue acusado, no hubo nadie que se ocupara de su juicio, ni tuvo defensor tampoco. Fue arrancado de la tierra de los vivos, y lo pusieron en una tumba entre los malvados. No cometió atropellos, ni pecó, ni nunca salió mentira de su boca. Es que Dios quiso quebrantarlo con nuestros males, para que sea de expiación, y él verá su descendencia, alargará su vida y ejecutará su designio, y mi siervo, dice, justificará a muchos. Por lo tanto, dice, soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes, y nos trajo el castigo, por su castigo nos trajo la paz. Es una lectura fenomenal que hace Isaías sobre ese Jesús y sobre ese Mesías, sobre ese guerrero. Esa era la guerra y la batalla que Jesús iba a tener que soportar. ¿Para qué? Para vencer la muerte, para destruir el poder de la muerte. Podríamos explicar y podríamos decir, ¿y por qué Dios nos lo hizo más fácil?
¿Por qué Dios no encontró quizás una forma más fácil de hacerlo? Bueno, en otro video vamos a hablar sobre eso. Podemos hablar sobre esa posibilidad. Podemos hablarlo. Se puede plantear. Pero este guerrero, que es este Mesías que esperaba el pueblo judío, el profeta Isaías lo describe perfectamente. Y habla sobre eso. Por lo tanto, entonces, ese Mesías tenía esas características. ¿Por qué no creo entonces en todos esos hombres que dije? Me voy acercando. Por todo esto voy acercándome. Porque pasó todo esto. Porque el Mesías que esperaba el pueblo judío era una característica y llegó con otra. Porque Dios siempre nos sorprende. Nosotros esperamos y Dios siempre nos sorprende. Y por otro lado, no creo en ningún hombre ni a ningún otro maestro que exista sobre la tierra. Ni ninguno de estos hombres que se creen que son dioses. Como uno mira hasta este programa, el competidor o el ganador o el no sé qué, que luchan y se matan entre ellos para ser empleados de este multimillonario Donald Trump, que tiene un imperio económico, y uno lo ve, con ese pelo todo mal peinado, que yo tengo pocos pelos también, pero con esa cosa media rara que tiene en la cabeza, y se cree dueño del mundo, se cree Dios, porque tiene mucho dinero, y muestra su casa y la otra vez mostraba su comedor, que es en el penthouse, en un edificio ahí yo no sé si es en Nueva York o en una de esas ciudades, donde todo era de cristal, todo de cristal, unas arañas gigantescas, las paredes y las cosas hechas de oro, banalidades, estupideces, guarangadas. Pero ¿por qué no creo en ese hombre, ni creo en otro, ni creo en otro, ni creo en otro, ni creo en otro? Porque ninguno de los hombres que ha asistido a través de la historia se ha atrevido jamás a decir lo que dijo Jesús y a afirmar lo que afirmó Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo. Y respecto a eso vamos a bichar el libro del padre Loring, que yo les dije que esto es la segunda Biblia. En el capítulo 32 dice: los evangelistas escriben desde su fe en que Jesús es Hijo de Dios. Así lo afirma Marcos al principio de su evangelio y Juan al final del suyo. La expresión Hijo de Dios no siempre supone divinidad, según la expresión de los judíos. Pero según el profesor gregoriano de la Universidad de Roma, José Cava, eminente, demuestra que uno de sus libros, como en algunos de los pasajes de los evangelios, en varios libros de este señor, el profesor José Cava, demuestra él cómo expresa y cómo se expresa claramente en los evangelios que sí se habla de la divinidad de Cristo. Que cuando se habla del Hijo de Dios, sí se habla de la divinidad de Cristo. Jesús se presenta como Dios. Ningún otro fundador, es lo que decía, ha tenido la osadía. Ni Buda, que nació 6 siglos antes de Cristo, ni Zoroastro, que fue un gran mago profeta, ni Lao Tse, ni Confucio, ni Mahoma, que vivió entre el 570 y el 632, fue capaz de decir, ni ningún otro filósofo, ni ningún otro individuo que planteara el tema de las cuestiones espirituales, jamás decir que era hijo de Dios. Porque hay una realidad.
Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de cosas lógicas. En el tiempo de Jesús, haber dicho que era hijo de Dios hubiera sido una locura. Una locura como para meterlo en el manicomio. Así nomás. No se hubiera hecho problema si hubiera estado en la cultura griega. No se hubiera hecho problema si lo hubiera firmado entre la cultura romana. Lo hubieran agregado al panteón, tanto griego como romano, de dioses, y hubiera quedado como un dios más. Le hubieran pedido, por supuesto, que hiciera milagros y todo lo demás, ¿no? Pero decirlo en medio del pueblo judío, de tradición y de religión monoteísta, era una verdadera locura. Tan claro como eso. Y Jesús no lo dice una, no lo dice dos, no lo dice tres. Lo dice él, lo dicen sus discípulos. Cuestión de lógica. Jesús lo afirma porque es verdad. Simplemente por eso. Y fue lo que lo llevó a la muerte. Porque considerarse el rey de los judíos y considerarse Dios mismo y tener la capacidad de perdonar pecados que solamente Dios lo tiene, era blasfemia. Era blasfemia. Y era la muerte. ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte? Jesús no era solamente hombre. Jesús comía, Jesús dormía, Jesús tenía ganas de ir al baño, Jesús se tenía que bañar si no agarraba olor, porque la gente a veces dice, lo pone tan así a Jesús y se olvida de que Jesús es hombre y es Dios, hombre, Dios, hombre, Dios. Y la gente piensa que Jesús no iba al baño, no sé. Jesús era un ser humano al igual que todos, menos en el pecado, pero igual que todos. Parte humana, parte divina. Una filiación especial que lo vinculaba con Dios. En ese aspecto, Jesús lo hace notar varias veces. Jesús, cuando habla a sus discípulos, a sus apóstoles, Jesús tenía 12 apóstoles elegidos por él mismo. Jesús tenía más de 70 discípulos que después se fueron siguiendo y sumando y cada vez eran más, ¿no? Pero al comienzo empieza con 12 discípulos y más de 70 apóstoles, 12 apóstoles y 70 discípulos que van a ir creciendo de a poco, ¿no? Lógicamente. Pero Jesús, cuando se refiere a Dios, se refiere a mi Padre. Y después dice a vuestro Padre. El referirse a mi Padre me da una filiación directa. Y al referirme vuestro Padre da una filiación a los demás de tipo adoptiva. Son hijos adoptivos de Dios. Los hombres son hijos adoptivos de Dios. Pero Jesús dice mi Padre. Hay una filiación directa entre Él y Dios. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Claramente. Jesús es hijo natural de Dios. Comparte su misma naturaleza. ¿Me explico? Comparte su misma naturaleza. Yo comparto mi misma naturaleza con mis padres. Un animal comparte su misma naturaleza con el animal que le dio la vida. Un pez es un pez, no es un caballo. ¿Me explico? Comparten mismas naturalezas. Jesús comparte la misma naturaleza con el Padre. Por eso dice mi Padre, vuestro Padre. Hijos adoptivos, hijo de Dios directamente. Por eso hace esas diferencias que uno, si no se da cuenta y no se pone a leer bien, no se da idea, o no tiene idea de cómo es el tema. Pero claramente lo hace así.
Jesús es así. Por otro lado, sus apóstoles le dicen maestro. Y dice Jesús, y es verdad porque lo soy, pero le dicen Señor también. Señor es la palabra griega Kyrios, que significa Señor que se adjudica solamente a Dios. Kyrios, solamente a Dios. Por eso cuando cantamos Kyrie eleison en la misa de Angelis, cantamos nosotros el Kyrie eleison, que dice Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El adjetivo Kyrios quiere decir Señor. Y Señor solamente se utiliza para referirse a Dios. Y los apóstoles lo usaban con Jesús en varias citas. La más conocida es la de Tomás, cuando Jesús llama directamente, Tomás llama directamente a Jesús Señor mío y Dios mío, cuando desconfía y le dice, yo no voy a creer que Jesús haya resucitado si no meto mis manos en su costado, donde le metió la lanza el soldado, y si no meto mis dedos en su costado, en su mano. No lo voy a creer. Y Jesús aparece en medio del cenáculo con ellos y le dice, mete las manos en mi costado, mete tus dedos, y no seas más hombre incrédulo, soy hombre de fe. Y Tomás que le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice en un momento, callate la boca, no digas pavadas, no digas eso, eso no es así. No dice nada Jesús, lo acepta claramente porque se está refiriendo a él, Señor mío y Dios mío. Hay otro pasaje conocidísimo que no les voy a ir leyendo todos porque si no se hace eterno esto, en donde el apóstol San Pedro, el sucesor de Jesús y el primer papa, le hace la afirmación, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Lo declara, lo afirma. Sería muy difícil que estuvieran todos mintiendo, diciendo pavadas, cuando lo afirman continuamente. Claro. Simplemente lo dicen porque es cierto, por una cosa lógica y por lo que hemos leído. Y por todas las citas que no las voy a leer ahora, pero son una cantidad. ¿Sí? Yo no puedo decir soy médico si no lo soy. Yo no puedo salir a la calle y decir soy médico si yo no soy, si yo no estudié, si yo no tengo el título. Yo no puedo decir soy Dios si realmente no lo soy. Jesús decía que era Dios, afirmaba que era Dios porque realmente lo era. Y por eso nunca mandó callar a ninguno de los que le dijo Señor, Kyrios, Dios y todo lo demás. Porque realmente lo era. Punto. Yo no puedo decir soy ingeniero. ¿Dónde estudiaste ingeniería? ¿Cómo te recibiste? Ah, bueno, eso no sé. ¿Cómo vas a decir que soy ingeniero? No sos ingeniero. No sos nadie, sos un mentiroso. Por lo tanto, entonces, cuando Jesús afirma todas estas cosas, es porque realmente es así. Y por eso también creemos en Jesús. Por eso creemos en Jesús. Si digo que soy un médico, no soy un médico, soy un mentiroso, soy un mamarracho, soy un chanta. Simplemente eso. Pero Jesús no demostró su divinidad solamente con decirlo. Pero yo voy diciendo. Si yo digo soy médico, puedo mantenerme firme y decir soy médico, sí. Bueno, dale, anda al quirófano y opera.
O agarrá a este paciente y evalúalo. Si sos médico, hacelo. Sos médico. Sin embargo, no lo puedo hacer porque no soy médico. No sé cómo operar a un paciente. No sé cómo evaluar el paciente que viene con síntomas. Y si le pego a la enfermedad, capaz que le pego porque sí, leía un libro de medicina. Pero no le voy a pegar al diagnóstico si hubiera estudiado y hubiera sido médico en la facultad. Y Jesús demuestra que es quien es con sus sanaciones, con sus milagros, que iremos viendo después, pero hay millones, hay una cantidad. Y el mayor milagro y la mayor confirmación de que Jesús es quien dijo ser fue su resurrección. Su resurrección confirmó para siempre, fue como el sello de oro que confirmó que Jesús fue quien dijo ser durante toda su vida. Y la resurrección, que es un hecho histórico, demostrable, razonable, lógico, y que después lo vamos a ver cuando analicemos el tema de la sábana santa, tanto que se habla de esto, aquello, lo otro, que está demostrado científicamente, y ahí la fe está confirmada por la ciencia. Por eso lo vamos a ver después. Lo que estoy diciendo es que la resurrección de Cristo convalida toda su vida y todo lo que él dijo ser. Por lo tanto, la historia, la ciencia, la fe demuestran que Jesús era el Hijo de Dios. Y los milagros, y las sanaciones y la actuación de Jesús siguen siendo hasta el día de hoy. La gente se sigue sanando, la gente sigue viendo sanaciones y milagros, Jesús sigue activo y presente en su iglesia y también se sigue confirmando. Pero la prueba culmen de que Jesús era el Hijo de Dios fue la resurrección de Cristo. Sin ahondar en conceptos teológicos, esto lo voy a leer, Jesús cumplió sus promesas al instaurar el reino de Dios, de acompañarnos con su presencia espiritual, que abarca mucho más que su presencia física. ¿Qué quiere decir que su presencia espiritual abarca mucho más que su presencia física? Yo no puedo abarcar lo mismo que abarco físicamente. Eso es clarísimo. Si yo tuviera, vamos a hacer un ejemplo claro,